Bueno, yo estudié la carrera de periodismo y tengo una maestría en historia judía, pero ha sido Enlace Judío la plataforma que me ha permitido entrevistar a personas muy interesantes. Hay ocasiones en las que esas personas vienen a México por muy pocos días, entonces hay que capturarlas rápido para poder hacerles aunque sea algunas preguntas con la cámara. Este es un resumen de todas aquellas entrevistas que de alguna forma me han marcado como persona. En tiempos del Holocausto, Ángel Sanz Briz era el embajador de España en Hungría. Cuando Ángel empezó a ver que los judíos estaban siendo deportados, pidió ayuda a su país, España, pero obviamente no obtuvo ninguna respuesta. Así que decidió empezar a tratar de salvar judíos por su cuenta propia. Lo que hizo fue rentar departamentos para guardar a judíos y así poder salvarles la vida. La cantidad de judíos que salvaron sus vidas gracias a este diplomático español asciende a 5,000. Así que invitado por Yad Vashem México, Juan Carlos, hijo del Ángel de Budapest, visitó nuestro país. Hola Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Juan Carlos, dice una frase, que si quieres conocer a alguien, dale un poco de poder. Tu padre tuvo un poco de poder en tiempo de caos y sacó lo mejor de sí. ¿Cómo pudo llegar a rescatar más de 5,000 vidas? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo puede ser que el número llegó a ser tan alto? Pues mira, lo primero que hizo fue actuar conforme a su conciencia. Él se rebeló cuando vio todo lo que estaba pasando con la comunidad judía en Budapest y decidió, incluso jugándose la vida y su carrera diplomática, hacer los máximos esfuerzos posibles para salvar al mayor número posible de judíos. Ángel fue reconocido como un justo entre las naciones. Desafortunadamente falleció en 1980. Y es que así, poco a poco, se nos están yendo, tanto los justos entre las naciones como los sobrevivientes del Holocausto. Y también, quien se está yendo, son los exoficiales nazis. Por eso Efraim Surov, director del Centro Simón Wiesenthal, es conocido como el último cazanazis de la historia. Y a él le pregunté si todavía es factible, hoy en día, capturar exoficiales nazis para llevarlos a juicio. Ephraim, more than 70 years have gone by since many Nazis fled to hide in different corners of the planet. Is it possible to capture Nazi officers nowadays? And in the case that it is still possible, is the process to bring them to justice easy? Okay, first of all, it's still possible, primarily because Germany changed its prosecution policy about 10 years ago and made it much easier to successfully convict Nazi war criminals. Pero independientemente de buscar y capturar exoficiales nazis, el Centro Simón Wiesenthal tiene nuevas tareas hoy en día. Y Ariel Gelblum, representante de este centro, me comentó cuáles son algunos de estos objetivos. Iniciamos por una pregunta básica. ¿A qué se dedica el Centro Simón Wiesenthal hoy en día, que la mayor parte de los oficiales nazis ya murieron? Wiesenthal mismo sostenía en su momento de que la naturaleza se iba a terminar ocupando de los nazis, pero que nuestra tarea tenía que continuar. Que nuestra tarea no es solamente recordar y vivir del recuerdo, que por supuesto es importante, sino reconvirtiéndonos en una institución activa en el mundo moderno. Es decir, tomar las lecciones de lo que pasó en la Shoah para poder evitarlo. Como lo comentaba antes, hay ocasiones en que personas con una impresionante trayectoria visitan México y entrevistarlos se convierte en toda una oportunidad. Ese es el caso de Alberto Peláez, quien por 30 años fue el corresponsal de guerra número 1 de Televisa, cubriendo una gran cantidad de guerras en las que, claro, arriesgaba la vida. Hola Alberto, qué gusto estar aquí contigo, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Nadia. Pues bueno, 19 guerras en tu trayectoria te posicionan como un gran corresponsal de guerra. Son muchas ocasiones en las que has puesto tu vida en riesgo. ¿Hay alguna experiencia que te haya asustado de manera especial? Me han asustado todas. Más que me han asustado, yo diría, yo utilizaría el participio, me han provocado pavor.
Porque claro, cuando uno ve que su vida está en riesgo, y un riesgo real, y un riesgo inminente, y un riesgo que le estás viendo a los ojos, pues va más allá del susto, ¿no? Alberto no solo fue compañero de trabajo de Jacobo Zabludovsky por muchísimos años, sino también su gran amigo. Así que, obvio, había que preguntarle a Alberto por su amigo Jacobo, sobre todo en aquellas fechas en las que Zabludovsky llevaba poco tiempo de haber fallecido. Y bueno, hablando de este tema, hace poco más de un año tuvimos aquí la muerte de Jacobo Zabludovsky, y yo sé que a ti esta muerte te dolió de manera especial. Sin embargo, cuando se dio la noticia de su muerte, pues se pudieron ver comentarios en las redes sociales que decían que Jacobo fue un vocero más del PRI y que contribuyó a crear un México corrupto y manipulado. ¿Qué contestarías ante estos comentarios? Yo no me voy a detener en una sola frase con respecto a aquellas personas que hablan así de Jacobo. Jacobo fue un personaje extraordinario en el periodismo mexicano, extraordinario como ser humano, extraordinario como periodista, y ojalá hubiera muchos Jacobos en México, en España y en otros muchos países, porque seguramente la humanidad sería mucho mejor. Y de un extraordinario periodista nos vamos a la historia de un extraordinario sacerdote. Resulta que la historia del padre Juan Solana es impresionante. Juan compró unos terrenos en el norte de Galilea, en Israel, para construir una iglesia. Al empezar las excavaciones, comenzó a encontrarse no con un objeto, no, con toda una ciudad. Las excavaciones continuaron y los historiadores y arqueólogos coincidieron en que se trataba de la ciudad de Magdala. Ahí, entre muchas otras cosas, estaban las ruinas de una sinagoga del siglo I. Estos son solo segundos de la entrevista con el sacerdote que hizo este descubrimiento arqueológico, el padre Juan Solana. Padre, lidera usted uno de los proyectos arqueológicos más importantes de estos tiempos, ubicado en Magdala. ¿Cómo fue que se llevó a cabo este descubrimiento? Yo pensé que era una cosa de rutina, hay que hacerla, que cueste lo menos posible, que sea lo más rápido, pero ahí fue donde la sorpresa nos llegó abundante. Descubrimos toda la ciudad de Magdala del siglo I y increíblemente la descubrimos a 30, 40 centímetros de profundidad. Al inicio hicimos esto con la Autoridad de Antigüedades de Israel, que son los que excavan más o menos en todas partes, y ya en un segundo momento intervino la Universidad de Anáhuac de México y la UNAM para hacer un equipo científico, arqueológico, y poder continuar todas esas excavaciones de un modo mucho más extenso y bueno, se veía mucho más largo como ha sido y seguramente continuará todavía en el tiempo. Increíble historia. Imagínense ustedes comprar un terreno para construir algo en Israel y encontrarse con toda una ciudad a solo 30 o 50 centímetros de la superficie. El Estado de Israel está lleno de eso, de una arqueología que prueba la milenaria presencia judía en esa tierra. Sin embargo, hay entidades, como fue el caso de la UNESCO, que se atrevió a decir, por ejemplo, que no hay vínculo histórico entre el monte del templo y el pueblo judío. Esta declaración causó mucho enojo y controversia, y yo quise preguntarle sobre este tema a un experto, una persona que tiene todo el conocimiento sobre historia judía y es una eminencia en Israel, el doctor Adolfo Reutemann, quien además es curador de los rollos del Mar Muerto. Hola, doctor Reutemann, muchas gracias por tu tiempo. Es un gusto. Bueno, primero que nada me gustaría iniciar leyéndote una afirmación y que tú como arqueólogo respondas a ella con todos los argumentos que tu rama ofrece. La afirmación es esta, dice: el muro de los lamentos de los judíos no es otra cosa más que una simple muralla perteneciente a otra época que en lo absoluto prueba la existencia de un templo judío en ese lugar. ¿Qué dices a esto? El hecho de que no tengamos hoy testimonio físico del templo en la zona precisamente donde están hoy las mezquitas, no implica necesariamente que no haya existido un templo. Tenemos fuentes literarias del calibre de Flavio Josefo,
en donde, como en otros muchos casos sucede, la información de Josefo muchas veces se adecua a la realidad y se ha visto confirmado en muchos casos. Los lazos que unen al pueblo judío con el monte del templo y con la entera ciudad de Jerusalén son indiscutibles, así como indiscutible es la unión de la comunidad judía a nivel global. Prueba de ello es que el concepto de Shabbat Project haya triunfado en tantas partes del mundo. ¿Qué es el Shabbat Project? Es ese proyecto que tiene como objetivo el que un solo viernes y sábado al año todos los judíos del mundo respeten Shabbat. La iniciativa fue del rabino Goldstein. Él es de Sudáfrica, donde se inició el Shabbat Project. Y hoy este proyecto es un fenómeno a nivel mundial. Rabbi, it's very surprising to me to stand in front of the creator of the Shabbat Project, a project that has become a worldwide phenomenon. But how was this idea born? Well, you know, I think the Shabbat Project is all about Jewish unity, and it began, you know, in 2013 in South Africa, just with an idea just to do it for the South African Jewish community, to the point where, you know, now it's reached 1,152 cities in 95 countries all around the world, and that wasn't the original plan, but it's gone with a tremendous natural energy because people love these two ideas, Jewish unity and the compelling idea of what Shabbat means for today's times. Y del rabino de Sudáfrica, iniciador del Shabbat Project, nos vamos a la comunidad judía de Cuba. Una comunidad que, a pesar de no tener las mejores facilidades para llevar a cabo la religión, hacen todo lo posible para continuar con el judaísmo en sus vidas. Estos son algunos segundos de la entrevista con David Brinstein, el vicepresidente de la comunidad judía de Cuba. David, ¿cuáles son las tradiciones judías con las que la comunidad judía de aquí de Cuba cumple frecuentemente? Bueno, lo más importante y lo que más hacen es el Shabbat. O sea, todos los viernes hacemos Shabbat. El sábado por la mañana hacemos también 2 servicios complementarios, lectura de la Torá, y finalizamos con una Abdalá comunitaria. David, ¿cuántas sinagogas hay en Cuba? En Cuba tenemos 6 sinagogas. Tenemos 3 sinagogas en La Habana, una sefaradita, este templo que es la sede de la comunidad hebrea Cuba. Tenemos una sinagoga ortodoxa. No es que la gente que va sean religiosos, pero ellos sobre todas las cosas por mantener una corriente religiosa dentro de la tradición hebrea. Este es el patronato es el centro comunitario, es como la sede de la comunidad hebrea de Cuba. Y evidentemente, o sea, es la sinagoga que más feligreses congrega cada semana. Es donde se hacen las principales festividades, las conmemoraciones a nivel comunitario, a nivel nacional. ¿Y cuántas personas se pueden encontrar aquí en este templo en un Shabbat, por ejemplo? En un Shabbat 70, 80, 90 personas semanalmente, a veces un poco más. Cuando estamos en época, por ejemplo, de turismo, vienen muchos grupos de Estados Unidos, fácilmente llevamos un Shabbat con 200 personas. Muy interesante la comunidad judía de Cuba, al igual que aquí. Y es que creo que la comunidad judía de México está llena de personas extraordinarias. Gente que, de un modo u otro, pone el nombre de la comunidad judía en alto. Como Benjamín Laniado y cada uno de los integrantes de Cadena. Esa gente simplemente está hecha de otra madera. Benjamín, lideras una gran organización de ayuda humanitaria. Esto te obliga a ver mucho sufrimiento y mucho dolor. Ver estas escenas tan tristes y tan injustas, ¿te ha hecho en alguna ocasión cuestionar tu fe en Dios? No, realmente a mí me refuerza la fe. Porque para mí la fe es un call to action, para mí la fe es un llamado a la acción. Dios no puede resolver los problemas del hombre, los problemas del hombre los tenemos que resolver nosotros. Le quiero preguntar más bien, ¿qué quieres que haga al respecto? ¿No? O sea, ya el mundo ya estamos acá, ya aparecí en este mundo, ¿qué quieres que haga en mi aparición? ¿Qué quieres que haga en mis años que voy a vivir? Entonces creo que si todos nos preguntáramos eso, entonces nos convertimos todos en seres humanitarios, ¿no? Y es que hay gente de la comunidad que no importa qué tan alto llegue, siempre se van a sentir orgullosos de su origen y de su judaísmo, como Leo Zuckerman.
Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. Pues la primera pregunta quisiera hacerla sobre temática judía. Sí, En alguna ocasión tú mencionaste que te sientes orgulloso de tu religión. sí, claro. Hoy quiero preguntarte por qué. ¿Cuáles son esos elementos o esos valores por los cuales te sientes orgulloso de ser judío? Bueno, son muchos, desde luego, los valores que inculca el judaísmo, pero yo te diría que para mí hay algo que es muy importante y que en lo personal a mí me ha funcionado, y es el valor de la educación. Yo creo que la religión judía es una religión que le da mucho valor al tema de educarse, al tema de leer, al tema de discutir, al tema de debatir, al tema de desarrollar el intelecto, ¿no? Y en ese sentido, yo soy lo que soy por esa educación judía que recibí durante tanto tiempo, donde el valor, uno de los valores centrales, fuera la gente religiosa o no religiosa, fueran judíos más seculares o más religiosos, pues siempre estaba presente el tema de la educación como un valor importante en la vida. Sin duda. Sin duda, el valor de la educación es un tema sumamente importante tanto en la comunidad judía como en el judaísmo. Y hay veces que la identidad se combina con grandes proyectos. Y ese es el caso de Marcos Salame, presidente del Consejo de Bosque Real. Marcos está al frente de la inmensidad de proyecto que es Bosque Real y se propuso construir una sinagoga y una iglesia juntas. Si esto se concluye, sería la primera vez en México que podríamos ver dos construcciones religiosas tan unidas, en símbolo claro de una sólida amistad. Pues bueno, Marcos, una iglesia y una sinagoga construidas en el mismo lugar es algo que no se ha visto en la historia de nuestro país. ¿Cómo surge esta idea? Desde que se funda Bosque Real, en el año 2000, desde el proyecto, estaba la idea de hacer una plaza ecuménica. La idea era hacerla donde está la iglesia o la catedral del finado arzobispo Chedraui, que es de la iglesia cristiana ortodoxa. Ahí estaba planeada una iglesia católica y obviamente un templo judío. Y cuando nosotros compramos Bosque Real, en ese momento decidimos que teníamos que hacerlo en otro lugar y planeamos hacer la iglesia católica y la centro comunitario de Monte Sinaí dentro de estos terrenos. Y es la primera vez que va a haber una iglesia católica y un centro comunitario judío en el mismo lugar, a excepción de Jerusalén, desde luego. Un proyecto sin precedentes. Y es que hay veces que el talento de gente de la comunidad llega muy lejos, como es el caso de Gary Alasraqui, que su película de Nosotros los Nobles llegó a ser una de las más taquilleras en la historia de nuestro país. Después, con la serie Club de Cuervos, Gary experimentó lo que es colocar su trabajo en Netflix y así trabajar sin censura. ¿Te emociona no tener censura en Netflix? Me encanta, es un lugar, en el cine tienes que tener un cierto cuidado por la colectividad del público que va a ir a ver lo que haces. En Netflix sale lo oscuro, ya sabes, y me encantó. ¿Para qué utilizas tú esa ilimitación de censura? Otro gran director de cine que pertenece a la comunidad judía es Michel Franco. Michel ha recibido premios en Venecia, en Berlín. ¿Vieron la película Después de Lucía? Una película muy, muy fuerte. Michel ha llevado a la pantalla temas muy difíciles de ver. La pobreza, el bullying, la enfermedad. ¿Por qué está constante en tus películas? Me gusta explorar temas que me preocupan y que son relevantes socialmente para el país y también son universales, porque creo que el cine es un medio que además de entretener puede ayudarnos a comprender mejor quiénes somos como individuos, como sociedad. Si el tema no es lo suficientemente rico, no vale la pena hacer una película. Michel fue premiado en Cannes como mejor guionista por la película Chronic. Y ya que estamos hablando de premios internacionales, tengo que mencionar al arquitecto Benjamín Romano, quien ganó un premio por la construcción del edificio más inteligente del mundo. Por eso, una de las preguntas que más me importaba hacerle a Benjamín es si a estas alturas de la trayectoria todavía sigue aprendiendo. Hoy,
a tantos años de trayectoria, ¿sigues aprendiendo? Ay, todos los días. Todos los días. No sé si sabes que doy clases. Y muchos me preguntan que por qué doy clases, que por qué pierdo mi tiempo. Podría estar haciendo más edificios. Y estoy convencido que lo que más me gusta de dar clases, además de la interacción con los jóvenes, que me fascina, estos millennials tienen unas ideas dignos de envidia, pero lo que más me gusta de la academia es que me obliga a estar al día. Una de las razones principales del por qué me siento profundamente orgullosa de nuestra comunidad es por la impresionante cantidad de comités y organizaciones altruistas que existen entre nosotros. Por ejemplo, respecto a los terremotos de septiembre del 2017, el señor Alfredo Achar, como presidente honorario de Proviva, organizó el donativo junto con el Gobierno de México de 4,000 casas. 4,000 casas para los damnificados. Impresionante, ¿no? ¿El número de casas construidas serán en base a lo recaudado? ¿O el proyecto ya está determinado independiente a la cantidad de dinero que se logre juntar? El proyecto está ya enfocado a hacer las 4,000 casas y ahí estaremos empleando los recursos que vengan de la comunidad más los que vengan de otras instituciones que han acercado a nosotros para aportar también sus donativos. Entonces va a ser una combinación. Y pasamos del altruismo a gente de nuestra comunidad que ha entrado al mundo de la moda, como Tania Moss, que convirtió su nombre en una reconocida marca de joyería en nuestro país. Ricardo Cobalín es cofundador de la marca Pineda Cobalín, que lleva el estilo mexicano a pasarelas internacionales. Y hasta tenemos a Eddie Small, que está al frente de tiendas como Sears o Saks Fifth Avenue, y que es nada más y nada menos que el gurú de la moda. A mi punto de vista, yo creo que la clave de mi éxito ha sido la tenacidad, el no dejar que nada me tumbe, sino seguir adelante, tener muy claro en la mente qué es lo que quiero para mi vida, qué es lo que quiero seguir. Desde que yo iba en la carrera decidí que Tania Moss iba a ser una marca. Bueno, y si se tratara de presumir, pues ¿a quién presumirías que ha utilizado tus prendas y accesorios? Pues mira, llegamos a vestir a mucha gente, artistas, no sé, como diferentes personalidades de diferentes medios, pero creo que la persona que nos dimos cuenta cuando lo usó, que realmente era un ídolo para la mujer mexicana, fue cuando Leticia, la reina Leticia, lo utilizó. Bueno, Eddie, eres el gurú de la moda. ¿Te gusta este nombre? ¿Quién te puso así? Yo no soy, pues no es el nombre, yo creo que finalmente es el mote comercial, ¿no? Yo creo que le llamaría así porque pues mi nombre sigue siendo, para ser exactos, Edgar Smolensky, y Eddie Small es un nombre artístico, y el gurú de la moda pues fue algo que de repente, pues yo creo que por estar de alguna manera dictando tendencias y siempre pues dando consejos y tal, pues a lo mejor se fue quedando hasta que se quedó, pero pues no, yo no me considero el gurú de la moda. Todos los días me levanto con Edgar y me duermo con Edgar, no me duermo ni con Eddie. También tenemos artistas maravillosos. Esta mano, por ejemplo, le ha dado la vuelta al mundo. Y claro, es Pedro Friedberg, un artista que me dio una entrevista muy, pero muy particular. Pedro, te consideras una persona tímida. Sin embargo, tus obras pues tienen una personalidad muy extrovertida. ¿Será que a través de ella expresas lo que en persona no te atreves a decir? Es muy posible, es una teoría muy interesante que nunca había yo escuchado. Yo creo que quiero expresar lo ridículo y lo absurdo de este mundo. ¿Es muy ridículo el mundo? Es perfectamente surrealista y ridículo y absurdo y sin ningún sentido. Sin sentido. Ok, el mundo no tiene sentido, pero la vida, ¿sí lo tendrá? Pues no lo sabemos. Absurdo y sin sentido. Así define el mundo Pedro Friedberg. Pero bueno, otro gran artista judeo-mexicano es Leonardo Nierman. Ir a su casa fue toda una experiencia. Sus obras estaban por todas partes. Y Leonardo,
a su avanzada edad, me contó sobre la emoción que le dio vender sus obras por primera vez. Y es que sus primeros cuadros los vendió en la impresionante cantidad de 20 pesos. Y después noté yo que amistades que venían a la casa de mi padre, las miraban y las miraban y decían que les gustaba. Pero algunos empezaron a preguntarme que si no les vendía yo este y este. Y me entusiasmó la idea, porque en aquella época mis ingresos eran francamente aterradores. Me decía el cliente, ¿en cuánto me lo vas a dar? No sé cuánto valen. Bueno, yo te doy 20 pesos. Impresionante la historia de Leonardo Nierman, uno de los artistas más reconocidos de México. Pero bueno, más allá de los títulos y los premios, están también los seres humanos. Gente que tiene una historia extraordinaria. Como Leila, que a sus 33 años fue diagnosticada con leucemia. ¿Y qué te sucedió a ti? Pues a los 32 años me dio leucemia. Entonces es una lucha distinta, pero para mí especial. ¿Y cómo te diste cuenta que tenías esta enfermedad? Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Pues que después de la biopsia del aspirado, tengo leucemia. Dije, no, mamita, es que no puedo hablar. Me duele aquí en el pecho y siento que no estoy pudiendo respirar. Pues disparada fue por la enfermera y en efecto, estaba teniendo un paro respiratorio. Así hay gente, tan simple como ejemplar. Y es que Leila sacó todo el coraje y la fuerza para afrontar la leucemia y logró salir adelante. Porque a veces, pues nos atrapa la enfermedad. Como a Reina Cavie, que cayó en las garras de la ludopatía y sin embargo, reunió la valentía necesaria para salir de ese remolino impresionante que es la adicción al juego. Reina, tú no solo eres una consejera en adicciones, sino también una ludópata en recuperación. ¿Nos podrías platicar un poco sobre tu propia experiencia? Claro, definitivamente, o sea, lo que hemos ido platicando, o sea, el haberlo pasado en carne propia, desde haber sido una jugadora social que de pronto iba con unas amigas un ratito, porque obviamente yo empecé a acudir al casino cuando yo me separé, y pues yo lo veía bien, decía, pues aquí no tengo que estar con nadie, no es como ir a cenar sola o a un bar sola, ¿no? Yo pues iba al casino como distracción. De cierta manera, pues sí, con toda la ansiedad de lo que fue mi separación y mi divorcio. En el Inter se enfermó mi mamá. Pasaron muchas situaciones en ese tiempo que fueron el pretexto perfecto para irme a meter al casino. Para mí, el estar ahí fue una anestesia. Me ayudó de cierta manera para no pensar, para no sentir, para evadir todas mis responsabilidades. Y sin embargo, hoy Reina es una experta en el tema y se dedica a ayudar a personas que padecen esta misma enfermedad. Para todas las personas que saben que ir al casino, más que una diversión, ya es un vicio, hay muchas formas de buscar ayuda profesional. Y es que ni modo, hay veces que es necesario pedir ayuda, como cuando perdemos a un ser querido, y la tristeza nos invade tanto que ya nos cuesta mucho trabajo continuar con nuestra vida. Para eso, hay personas como Miriam Israel, una tanatóloga que de una manera muy profesional ayuda a la gente a superar sus pérdidas. Pero la muerte, Miriam, la muerte es la más definitiva de todas las pérdidas. ¿Cómo podemos quitarnos ese miedo a la muerte? Una de las formas que tenemos para perderle miedo a la muerte, número uno es hablando de ella. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la vida, pero no de la muerte. Con los niños es un tema tabú, con los papás es un tema tabú. No tenemos esta tranquilidad de hablar de la muerte, no vaya a ser que la llamemos. Por eso la gente no hace testamento, porque dice, no, si yo hago testamento no vaya a ser que vaya a llamar a la muerte. Y le tenemos mucho miedo. Los mexicanos decimos que nos burlamos de la muerte y tenemos... No es miedo, es pavor.
Y una persona que ha trabajado muy cerca del tema de la muerte es el señor Marcos Penjos, porque él, durante 40 años, se ha encargado de darle un entierro digno y en base a las leyes del judaísmo a todas las personas que han fallecido dentro de la comunidad Montesinay. Hoy, que el tiempo ha pasado y la salud del señor Marcos ya no es la mejor, pues la nostalgia nos invade, tanto a él como a todas las personas que hemos visto su vocación por tantos años. No he ido a 6, 7 entierros, no he podido, me he sentido muy mal, pero ya me he mejorado, ya estoy mejorado, ya camino, ya me abrazo del señor enfermero, me abrazo de él y puedo caminar y ya puedo salir. Y ayer fui al doctor y me dijo que me vi muy bien y hoy me hicieron mi terapia y me dijeron que estoy avanzando. Ya quiero salir de esta para poder estar en la Jebra. Nada más para eso, no me interesa otra cosa, para estar con la gente. Claro que hay entrevistas que tocan el corazón. Y bueno, como es bien sabido, en nuestra comunidad hay grandes médicos. Médicos que además de tener impecables trayectorias, lo más admirable es que tienen una gran calidad humana. Aquí solo hay algunos de ellos. Quedan muchísimos por entrevistar. Quisiera preguntarle, usted lleva años, entre muchas otras cosas, atendiendo partos. ¿Tiene algún conteo o algún número aproximado de cuántos bebés ha ayudado a traer al mundo? Al principio yo había un conteo y entonces en un momento así de cúspide de mi vida profesional pude haber tenido 200 nacimientos al año, que es casi uno cada día y medio, ¿no? Y luego viene la siguiente etapa, un periodo lleno de gripas, reflujos, pequeños accidentes, y eso se traduce en que tu teléfono no para de sonar, incluso claro a deshoras. Así es. Bernardo, ¿cómo le has hecho toda la vida para atender tantas llamadas sin que éstas afecten tu vida personal? Tengo una cosa muy importante. Mi familia, mi esposa me han ayudado en ese tipo de lapsos. Si me hablan en la noche, suena el teléfono y mi esposa contesta o me manda llamar si no estoy, ella me llama, me localiza. Usted es un médico, pues, internista, gastroenterólogo, cirujano, hepatólogo. Son muchas especialidades. Pero ¿cómo se definiría usted mismo si tuviera que hacerlo? Bueno, mira, yo me definiría como un médico clínico, investigador y con interés académico. Casi toda mi actividad profesional la he realizado en 2 ámbitos, uno en el ámbito público y otro en el ámbito privado. Y después de años de investigación, le dice a México que la cirrosis hepática sí puede ser reversible. Pero bueno, tu sensibilidad te ha llevado a inclinarte por una cirugía en particular que es el padecimiento de labio y paladar hendido. ¿Cómo explicas tu empatía por este padecimiento? Desde 1980, cuando yo hice mi entrenamiento en cirugía plástica, empezamos a incursionar en pacientes que tenían labio y paladar hendido. Las primeras ocasiones no encontraba la cuadratura del círculo porque es complejo. La sola impresión de ver a alguien que tiene una fisura y la manera de resolverlo quedaban muy distantes a mi entendimiento. Cualquiera podría pensar que en el consultorio de un ortopedista se ven escenarios que están muy lejos de poner en riesgo la vida. Sin embargo, a veces puede no ser así. Quisiera preguntarte cuál es el diagnóstico más serio que puede encontrarse en temas de ortopedia. Bueno, definitivamente nosotros estamos, sí, con relativa frecuencia, estamos peleando la vida de un paciente, principalmente en accidentes, pero eso no se ve en consultorio, eso se ve en un servicio de urgencias. Yo trabajé mucho tiempo en un servicio de urgencias del Seguro Social y todos los días veíamos ahí pasando a la huesuda que entraba y salía y que nos peleábamos con ella. Pepe, una pregunta un poquito filosófica. Si pudieras ser testigo, presenciar en vida, una sola cura para una sola enfermedad, ¿qué cura elegirías? Si pudiera decirte una, pues por frecuencia tal vez, pues
poder llegar a curar la diabetes, por frecuencia tal vez la hipertensión arterial, por frecuencia tal vez algunas neoplasias del sistema nervioso central, del páncreas, etcétera, etcétera. Pepe, un tema que quieres inculcar en tus pacientes es el tema de la prevención. Pero a veces la gente se encuentra pues con un sinfín de análisis de laboratorio y no saben por dónde empezar. La pregunta es, ¿qué debe de incluir el check-up anual de una persona? Mira, yo creo que los check-ups deben ser personalizados en función a los factores de riesgo que puede tener el paciente. Marcos, vives pegado al celular. ¿Te habías dado cuenta de eso? Eso sí, realmente me la vivo pegado en el teléfono, contestando muchas llamadas, a veces dando la consulta por teléfono, que muchos critican, y a veces pues dando un apoyo a la gente que en un momento dado no necesita nada, y me habla, oye, quiero que me des un consejo para ver qué puedo hacer a lo largo de esto. Como hemos podido ver, hay gente sumamente valiosa en nuestra comunidad. Gente altruista, con una impresionante vocación por ayudar, gente talentosa que gana premios a nivel mundial, o simplemente gente humana que está dispuesta a abrir su propia historia para beneficiarla de alguien más. Así que gracias, muchísimas gracias a todas las personas que me regalaron un ratito de su tiempo para poder platicar.